Buenas noches o buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario que están mirando este video. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a desarrollar de esta manera esta última clase ya por los feriados largos y por la premura del tiempo, porque ustedes tienen que dar su examen final el próximo sábado. Y bueno, y vamos a dar continuidad a nuestro módulo. Y les quiero iniciar con esta reflexión, con esta idea que dice así: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, de Benjamin Franklin. ¿Por qué elegí esto? Porque se trata de esta frase última que dice: involúcrame y lo aprendo. Trata nuestro contenido, nuestro tema de la unidad 3, que habla del aprender a aprender, del aprendizaje significativo, del, del aprendizaje compartido. Entonces al alumno se le tiene que involucrar en el sentido de hacerle participar, investigar, que sea el constructor de su aprendizaje, no aquel alumno que está como para aprender de memoria, para copiar de sus compañeros. Entonces, su aprendizaje no va a ser significativo, es decir, no le va a servir para la vida, sino debe ser un aprendizaje en y para la vida. Es decir, el aprendizaje significativo se aprende a aprender haciendo, aprender a aprender. Y de eso se trata nuestra unidad que vamos a desarrollar hoy, que es la unidad 3, que es la planificación por competencias. Entonces trata de la actitud, de la parte actitudinal que debe desarrollar el alumno, el aprender a hacer, aprender a aprender, aprendizaje mediado, el contenido, destreza, aprendizaje centrado en procesos, estrategias de aprendizaje, que es habilidad, aprendizaje constructivo, aprendizaje significativo, así como matrices adecuadas para el enfoque paraguayo, que es la organización curricular en la educación escolar básica, en la educación media del sistema educativo paraguayo, así también como la relación de alcance y secuencia entre competencia, capacidad e indicador, evaluación de proceso y evaluación de resultado en el aula mediante indicadores. Y voy a compartir con ustedes en la plataforma materiales de todos estos contenidos, porque de hecho que a través de este video no es mucho lo que vamos a desarrollar, pero ustedes van a involucrarse en el aprendizaje, en su aprendizaje leyendo y haciendo su síntesis. Y por cierto, son materiales muy interesantes que les comparto para que tengan en cuenta y les pueda servir incluso para otros módulos. Yo creo que el aprendizaje mediado es el aprendizaje donde el docente es el mediador, el docente es el que facilita el aprendizaje a través de las diferentes estrategias técnicas de enseñanza y en donde el alumno participa, se siente partícipe, constructor de su propio aprendizaje. Y a eso también se lo denomina aprendizaje centrado en procesos, porque el proceso es lo que lleva a un producto, ya sea un producto bueno, un producto medio, un producto excelente, insuficiente, etc. Entonces, de esa manera, el alumno construye su aprendizaje y por ende va a ser ese aprendizaje significativo, es decir, le va a servir para su práctica, para la vida, y ahí va a desarrollar competencias.
Lo que me quiero centrar es acá, esta parte en la relación entre alcance y secuencia, entre competencia, capacidad e indicador. Y un poco la secuencia didáctica que hace a la evaluación de proceso y resultado. Y acá tenemos cómo se evidencia una competencia. Ya sabemos que la competencia es el conjunto de capacidades y que la capacidad es otra vez el conjunto de actitudes, habilidades, destrezas, conocimientos para lograr un fin o para llegar a un objetivo, una meta. Entonces, la asociación de esas capacidades hacia la competencia. ¿Y cómo se logran las capacidades? Otra vez, o sea, cómo se evidencia el logro de esa capacidad a través de los indicadores. Puede ser indicador actitudinal, indicador procedimental e indicador conceptual, donde entran los tres tipos de conocimientos: actitudinal, procedimental y el aprendizaje cognoscitivo o el conocimiento. ¿Y cómo se logra eso? A través de los diferentes instrumentos de evaluación, ya sea observación, a través de registros de observación, pruebas orales, pruebas escritas, elaboración, prueba de ensayo, rúbrica, bitácora, etc. Entonces, los diferentes instrumentos nos evidencian el logro de esos indicadores. Y de hecho que la capacidad otra vez incluye los contenidos, los temas que se van desarrollando a través de las diferentes estrategias, métodos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, y es importante también recordar los beneficios de la evaluación por competencias. Permite la utilización de múltiples procedimientos e instrumentos de evaluación. Los procedimientos serían la observación, la entrevista, las pruebas, y los instrumentos, los registros, diferentes tipos de registros, pruebas orales, escritas, etc. También favorece la solución de problemas, atiende todas las dimensiones del ser, el saber hacer, el saber ser, el conocer, el saber convivir y el saber emprender. Y recoge evidencias de aprendizaje en contextos significativos. Intensifica, articula esfuerzos personales y colectivos. Además, permite la reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje, reflexión tanto de estudiantes, de su aprendizaje, es decir, la autoevaluación, la metacognición, y también de los educadores y de toda la comunidad educativa, para propiciar la toma de decisiones de manera participativa. Y los principios con mayor consenso en el modelo de competencias, que ya entra la secuencia de aprendizaje, de proceso y de resultado. Tenemos que tener en cuenta la pertinencia, es decir, las instituciones educativas deben generar sus propuestas de formación articulando visión, filosofía con los retos del contexto, de la realidad y de las políticas educativas vigentes. Por eso hay que manejar el currículum de cada nivel educativo, los programas de estudios, no se puede salir de eso porque ahí están distribuidas las capacidades acorde a las competencias, al perfil de egreso de cada nivel educativo, así como la calidad. Los procesos educativos deben asegurar la calidad del aprendizaje, formar competencias, es decir, los maestros, maestras deben orientar sus acciones hacia la formación de las competencias y no a la enseñanza solamente de los contenidos, los cuales deben ser un medio para lograr las capacidades y por ende los
las competencias. Y ahí entra el papel, el rol mediador de los docentes, que no deben ser solo transmisores de contenidos. En el pizarrón los alumnos copian, no saben ni qué es lo que copian. Y la generación de cambio se genera mediante reflexión. La formación de directivos, docentes, no se genera en las políticas ni en las reformas del currículum, sino en la voluntad y en la formación, en la especialización de los educadores, así como la esencia de las competencias, que sabemos que son actuaciones o desempeño de las actividades, situaciones cotidianas que articulan y movilizan recursos personales y del contexto de la comunidad. Componentes de una competencia, que lo más acordado es que una competencia se compone de conocimientos, habilidades, actitudes en forma articulada. Y tenemos un poco la dirección, o sea, el proceso para que eso se evidencie, ¿verdad? Que es direccionar, evaluar, planear, actuar. Y tenemos la evaluación de entrada, que es la evaluación diagnóstica, para saber cómo están nuestros estudiantes, es decir, cómo entran. Luego están los procesos, que entra el liderazgo, el trabajo en equipo, un modelo educativo de la institución educativa, socioconstructivista, constructivista, psicologista. ¿Cuál es el modelo? La estructura curricular, las políticas de la gestión académica, espacios formativos, módulos, gestión de talento humano, la formación de los docentes, la gestión de los recursos materiales, y luego está la salida, ¿verdad? Que es el proceso de salida, es decir, la evaluación ya de las competencias y el seguimiento a los egresados para saber cómo egresaron, cómo se están desempeñando, es decir, qué competencias adquirieron nuestros estudiantes. Y los principales componentes de una secuencia didáctica por competencia: la situación de problema del contexto por el cual se busca la información, cuáles son las competencias a formar, y ahí se describen las competencias, ya sea en un programa de estudio, en el programa de un módulo, para de ahí seleccionar las actividades de aprendizaje y de evaluación. La evaluación, en donde se establecen criterios, evidencias para orientar la evaluación del aprendizaje, así como la ponderación respectiva. Los recursos: se establecen los materiales educativos, la secuencia que requiere la secuencia didáctica, así como los espacios físicos y los equipos. Y luego entra el proceso metacognitivo, en donde se describen las principales sugerencias para que el estudiante reflexione y se autorregule en el proceso de aprendizaje. Es decir, tomen conciencia de su propio aprendizaje, del qué aprenden y cómo llegan a ese aprendizaje. Es decir, si su aprendizaje va a ser significativo o solamente un aprendizaje memorístico. Y el cuadro de relación entre competencia, capacidad e indicadores. Acá tenemos un ejemplo de una competencia, una capacidad y los indicadores para el logro de esta capacidad. Y ahí quiero detenerme un poco a explicarle en qué consiste la tarea. Justamente en completar este cuadro de relación entre competencia, capacidad e indicadores de su área de especialidad. Lo van a hacer en grupo de 4 integrantes, pero es importante que todos colaboren para que realmente se construya el aprendizaje, que sea colaborativo y significativo, es decir, que les pueda servir para su desempeño como futuros especialistas en evaluación. Van a elegir una competencia del curso, del grado, o de un curso, de un grado, de una carrera. Luego van a seleccionar 3 capacidades
y 3 indicadores para cada capacidad. Y se va a evaluar como 10 puntos. Y esa va a ser